Los conceptos jurídicos fundamentales son los siguientes. Los supuestos jurídicos. Las consecuencias de derecho. El deber ser. Las personas o sujetos de derecho. Los objetos del derecho. Y las relaciones jurídicas. Los conceptos jurídicos fundamentales son aquellos que intervienen como elementos constantes y necesarios en toda relación jurídica. Esto significa en toda forma de conducta jurídica que se produce por la aplicación de la norma de derecho a los casos concretos. Aquí se comprenden tanto las manifestaciones de conducta jurídica lícita como aquellas de conducta jurídica ilícita. La norma de derecho es aquella que se encuentra en potencia, donde todos los conceptos jurídicos fundamentales y en la relación jurídica se actualizan esos conceptos para tener una manifestación concreta respecto de sujetos y objetos determinados, produciéndose por la realización de uno o varios supuestos de derecho. Es así que los conceptos jurídicos fundamentales se convierten en categorías esenciales de todo derecho, presente o pasado, positivo o natural, justo o injusto, legislado o consuetudinario, de tal forma que son los instrumentos imprescindibles del jurista y del legislador para pensar y resolver cualquier problema jurídico. Además dependen de un determinado derecho positivo y son creaciones contingentes que no son necesarias para la estructuración normativa y que en cada caso se van requiriendo por los distintos derechos vigentes o positivos, de acuerdo con las necesidades de la época. Por otra parte, podemos definir al supuesto jurídico como la hipótesis normativa de cuya realización depende que se produzcan las consecuencias de derecho, y estas son, por lo tanto, las situaciones jurídicas concretas que se presentan cuando se realizan uno o varios supuestos de derecho. El enlace deber ser es un nexo que une la hipótesis normativa con la disposición y constituye el vínculo normativo entre el supuesto jurídico y la consecuencia de derecho, mientras que los sujetos de derecho o personas jurídicas son entes que sirven de centros de imputación de derechos subjetivos, deberes jurídicos, sanciones, actos y normas de derecho. Los objetos del derecho constituyen las diferentes formas de conducta jurídicamente regulada que se manifiestan como facultades, deberes, actos jurídicos, hechos lícitos o ilícitos y también sanciones. Y las relaciones jurídicas constituyen elementos complejos de articulación de todos los elementos simples anteriormente señalados. Son un elemento ideal que resulta de la combinación de los diversos conceptos jurídicos fundamentales. Hans Kelsen fue un autor que señaló que los conceptos jurídicos fundamentales eran los siguientes: el hecho ilícito o antijurídico, la sanción, el derecho subjetivo, el deber jurídico, el sujeto de derecho o persona jurídica y la responsabilidad jurídica. Por ello, los sujetos deben observar cierta conducta, ya que si no la observan, el órgano estatal aplicará determinada sanción. El Estado tiene un deber ineludible de aplicar esa sanción si es que el sujeto no observa la conducta debida. Además, debe mencionarse que se entiende que en virtud de que frente al obligado a observar una determinada conducta, debe destacarse el pretensor y a su vez frente al órgano que contiene el deber jurídico sancionar, también existe otro órgano que exige esa conducta al primero, de tal manera que si no la cumple, le puede imponer una sanción al órgano que faltó al cumplimiento de su deber de sancionar. El deber es aquello que caracteriza a la conducta contraria al hecho ilícito o antijurídico, ya que la sanción sobreviene cuando se ejecuta un hecho que la norma jurídica considera indeseable. El sujeto de derecho
es el concepto fundamental que se refiere al sujeto del deber, al sujeto de la sanción y al órgano sancionador. Estos órganos sancionadores representan la escala jurídica y la calidad de sujetos del deber en cuanto que tienen que aplicar una sanción, y jurídicamente se encuentran obligados por una norma sancionadora para imponer esa sanción al particular si se trata de un órgano inmediato anterior o si se trata de órganos jerarquizados. En cuanto al supuesto, al ser considerada como una hipótesis normativa, en virtud de que simplemente comprende el enunciado que en términos hipotéticos se encuentra en toda norma jurídica y de cuya realización dependen las consecuencias contenidas en la parte dispositiva de la misma, debe decirse que generalmente se confunde el supuesto jurídico con los acontecimientos que tienen la virtud de realizarlo. El supuesto no tiene realidad fuera del simple enunciado normativo y pertenece al ámbito de las significaciones ideales. Tanto el hecho como el acto y el estado jurídicos implican ya un acontecimiento que tiene la virtud de realizar la hipótesis normativa. Entre la relación entre supuestos y consecuencias existen diferentes tipos de relaciones. La primera de ellas es la relación entre la realización de los supuestos y la actualización de las consecuencias, mientras que la segunda son todas aquellas relaciones entre la realización de los supuestos y el cumplimiento de las consecuencias. La doctrina ha distinguido solo entre hechos y actos jurídicos las formas de realización de los supuestos de derecho, sin comprender los estados jurídicos, y tomando en cuenta que múltiples consecuencias de derecho dependen de situaciones jurídicas permanentes, a las cuales no podríamos darle el nombre de hechos o de actos. Es impropio aducir que las consecuencias jurídicas que resultan del estado de capacidad o incapacidad, de la mayoría o minoría de edad, de la ausencia, del concurso, la quiebra, la existencia de minerales en el subsuelo, el desnivel de los predios, el parentesco legítimo o natural, dependen de hechos o de actos jurídicos, ya que en cada uno de estos casos mencionados, y otros muchos, que pueden presentarse, las facultades y deberes que se desprenden de esas situaciones jurídicas no dependen de un acontecimiento como hecho natural o del ser humano, así como tampoco de un acto jurídico, como manifestación de voluntad, con la intención de producir determinadas consecuencias de derecho, sino de un verdadero estado, que constituye una especial condición jurídica del sujeto titular de los derechos o responsable de las obligaciones. Así, podemos definir al hecho jurídico como un acontecimiento natural o del ser humano que se encuentra previsto en la norma de derecho, como supuesto para producir una o varias consecuencias de creación, transmisión, modificación o extinción de derechos, obligaciones o sanciones. Asimismo, el acto jurídico es una manifestación de voluntad que se hace con la intención de producir consecuencias de derecho y cuya manifestación se encuentra prevista en una norma jurídica como supuesto capaz de producir tales consecuencias. Mientras que el estado jurídico es una situación permanente de la naturaleza o del ser humano, prevista en la norma de derecho, como supuesto, para producir múltiples y constantes consecuencias jurídicas. Para el autor Fritz Scheirer, los supuestos jurídicos son simples cuando dependen de una sola hipótesis normativa, complejos cuando consten de varias hipótesis, dependientes cuando deban fusionarse para que produzcan todas sus consecuencias de derecho, independientes si pueden producir consecuencias jurídicas en forma aislada o combinarse entre sí, compatibles cuando se combinan y suman sus consecuencias jurídicas, y también incompatibles cuando reunidos destruyan o aniquilen las consecuencias que producirían aislados.
puede definirse a las consecuencias jurídicas como todas aquellas situaciones jurídicas concretas que sobrevienen por virtud de la realización de los distintos supuestos previstos en las normas jurídicas. Mientras que las consecuencias jurídicas en el sector coactivo son un proceso jurídico a través de la expresión deber ser, ya que se articula con el sector contencioso, pasando la sanción a ser coacción, y ésta se define como la aplicación de aquella. En el derecho se distinguen las personas físicas de las morales, de tal manera que existe la persona jurídica, individual, y las personas jurídico-colectivas. El ser humano constituye una persona física, también llamada persona jurídica individual, mientras que los entes creados por el derecho son las personas morales o ideales, también llamadas personas jurídico-colectivas. La persona jurídica es un ente capaz de derechos y obligaciones, un sujeto que puede ser susceptible de tener facultades y deberes, así como de intervenir en las relaciones jurídicas, ejecutar actos jurídicos. En una palabra, es un ente capacitado por el derecho para actuar jurídicamente como sujeto activo o pasivo en esas relaciones. Para el derecho, el ser humano no es el único sujeto capaz de tener facultades y deberes. También ciertas entidades que no tienen una realidad material o corporal, y se les ha reconocido la capacidad jurídica para tener derechos y obligaciones, y actuar como tales entidades. También son personas morales, la nación, los estados y los municipios. También las corporaciones de carácter público que se encuentren reconocidas por la ley, y las sociedades civiles o mercantiles, así como los sindicatos y asociaciones profesionales, las sociedades cooperativas y mutualistas, y las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreación o cualquier otro fin lícito que no sean desconocidas por la ley. Existe una teoría de la ficción en materia de personalidad de los entes colectivos. Esta menciona que la personalidad civil se basa necesariamente en una ficción legal, ya que si las personas físicas revelan a los sentidos y se imponen en cierta forma a la atención del legislador, sucede de distinta manera con las personas civiles, ya que éstas no pertenecen al mundo de las realidades. Por eso es necesario recurrir a la abstracción para aislar el interés colectivo de los intereses particulares de los individuos asociados, o asignar a la obra una existencia distinta de la de los fundadores, administradores o beneficiarios de las mismas. Esta personificación no solamente tiene como consecuencia prestarles vida a seres desprovistos de existencia física, sino que además se les confiere ciertos atributos que los individuos reciben de la naturaleza o de la ley misma, de los cuales solo el poder público tiene la facultad de disponer en su favor. Pero esta teoría recibe una crítica,
ya que independientemente de que acostumbra formularse en el sentido de que no es la voluntad la que permite otorgar la personalidad jurídica, existen seres humanos sin facultades volitivas, es decir, recién nacidos o enajenados mentales. Además, conviene insistir en que las mal llamadas personas físicas son personas no por lo que tienen de físico o visible, sino por lo que tienen de capacidad, como atributo exclusivamente creado por el derecho. La tesis de Hans Kelsen ha puesto en claro que la persona como centro ideal de imputación de normas, facultades, deberes y actos jurídicos es una entidad absolutamente independiente de realidades sensibles. Esta conclusión no significa que la personalidad sea un recurso técnico al que pueda acudir al ordenamiento jurídico para convertir a las cosas o a los animales en sujetos de derecho. Estos entes son centros ideales de imputación de facultades y deberes. Además, son formas de conducta que solo pueden imputarse al ser humano o a un conjunto de seres humanos. El sistema jurídico, para que pueda personificarse, establece la regulación de formas de conducta individual o colectiva que son susceptibles de imputación a centros o soportes en donde se unifican las facultades y deberes, constituyendo un haz con estructura jurídica propia. En ese proceso de personificación existe un proceso de unificación congénito a la inteligencia humana, que siempre procede unificando elementos o cualidades para formar seres, objetos o entidades que adquieren existencia independiente, merced a la imputación, una serie de elementos a un centro ideal de unificación. Para Hans Kelsen, la persona jurídica no constituye una entidad aparte e independiente del derecho objetivo, sino que es el mismo sistema personificado, de tal manera que la persona jurídica individual es la personificación del conjunto de normas relacionadas con los derechos, obligaciones y actos del ser humano. La persona jurídico colectiva se presenta también como un centro ideal de imputación de normas, facultades y deberes, relacionados con la conducta de un conjunto de seres humanos. Para Kelsen, la personalidad jurídica como creación del derecho tiene tres acepciones. Es la personificación de un sistema jurídico parcial o total. Es el centro común de imputación de actos jurídicos para crear un ente que represente idealmente ese centro, al cual se imputen los actos. Y también es el centro común de imputación de derechos y deberes subjetivos. También Brins establece que las personas morales son en realidad verdaderos patrimonios de afectación, existiendo dos clases de patrimonios: los que se refieren a la persona física, al ser humano, en cuyo caso la ley finca la representación de los mismos, a través de sus titulares como personas físicas. Por eso existen diversos conjuntos de bienes
derechos y obligaciones que forman una universalidad jurídica con entidad propia, que no pueden referirse a un ser humano, pero que el derecho los organiza, protege y reconoce, como si fueran una entidad que puede ser soporte de derechos y obligaciones. Además, Francisco Ferrara establece fundamentalmente que en sentido jurídico, la persona significa ser sujeto de obligaciones y derechos, y que como tal, este concepto es una creación del orden jurídico que tiene su causa y nacimiento en el derecho objetivo. La persona física y la persona jurídica colectiva son creaciones del derecho, no son realidades, sino categorías jurídicas que el sistema normativo puede referir a un determinado sustrato que es independiente de la corporalidad o realidad material del ente o sujeto que se trate de personificar. Asimismo, establece que la persona física puede perder su categoría jurídica de tal en los casos en que un determinado derecho positivo admita la esclavitud o la muerte civil como consecuencia de una condena o de un estado religioso. En la construcción de esa personalidad, Ferrara considera esenciales los siguientes elementos: el conjunto o reunión de seres humanos, la realización de un fin común, determinado, posible y lícito, y también el reconocimiento que otorga el derecho objetivo a los dos citados elementos, para conferir la capacidad jurídica. Por esa razón, en las personas jurídico-colectivas existe la pluralidad de individuos que cobran o adquieren unidad no a través de sus personalidades físicas, sino merced a la realización del fin común, lo que permite hablar de una conducta común y de un sistema de derecho que organice esa conducta en atención al fin propuesto, siempre y cuando éste sea determinado. Como lo que sucede con las personas morales, ya que su nacimiento, a través de la personalidad jurídica, es un acto de voluntad del Estado, cuya emisión está condicionada al cumplimiento de las disposiciones legales relativas a la constitución de ese tipo de sociedades. También se habla de la existencia de un fin común lícito posible y también determinado, y el reconocimiento del derecho a la personalidad jurídica colectiva. Ese reconocimiento lo hace el derecho, y no significa que sea necesario un acto especial del Estado para que las sociedades mercantiles puedan nacer y adquieran personalidad jurídica colectiva. También existe la teoría de la institución, de Maurice Jauriot. Este autor se ocupó del problema de la personalidad jurídica en su obra denominada La personalidad como elemento de la realidad social. Para él, es una idea que se realiza y dura jurídicamente en un medio social. Por la realización de esta idea, se organiza un poder que requiere órganos. Por otra parte, entre los miembros del grupo social interesado en la realización de esta idea, se producen manifestaciones comunes, dirigidas por los órganos del poder y regidas por procedimientos. De esta definición, se puntualizan los siguientes elementos. La institución es una idea de obra que tiene realización efectiva y jurídica. Al realizarse se constituye un poder, y este poder necesita de órganos. Para la realización de la empresa, se ponen en común actividades que están dirigidas por los órganos del poder.
Los objetos directos del derecho comprenden las siguientes formas de conducta jurídicamente regulada: los derechos subjetivos, los deberes jurídicos, los actos jurídicos, los hechos ilícitos y las sanciones jurídicas. Hablando de los derechos subjetivos, estas son formas de conducta jurídicamente regulada que constituyen un proceder lícito que el derecho expresamente reconoce al facultar a una persona para que haga, exija o impida algo en relación con otra, que se considera sujeto pasivo, quien debe soportar la acción, la exigencia o el impedimento del sujeto activo. Mientras que los deberes jurídicos son también formas de conducta reguladas por el derecho, ya que constituyen un estado de sujeción del obligado frente al pretensor e implican siempre una especial conducta que debe realizar el sujeto pasivo en relación con el activo, consistente en dar, hacer, no hacer o tolerar. Los actos jurídicos constituyen formas de conducta reguladas por el derecho, ya que determina sus elementos esenciales y de validez para que puedan surtir consecuencias jurídicas. En el acto jurídico se distinguen dos aspectos: la forma de realización de un supuesto jurídico y la conducta jurídicamente regulada que constituye el objeto del derecho. Los hechos ilícitos o lícitos constituyen a su vez otras formas de la conducta jurídica, ya que el ordenamiento los toma en cuenta para calificarlos y determinar las consecuencias que sean susceptibles de producir. En tanto que las sanciones jurídicas son también objetos específicos del derecho, ya que independientemente del mal que implican para el infractor, se les considera por el ordenamiento jurídico como formas de constitución de derechos y obligaciones. Comúnmente, se define el derecho subjetivo como una facultad derivada de una norma jurídica para hacer u omitir algo. Esta facultad jurídica se deriva de una norma para hacer, exigir o impedir algo respecto de una conducta o esfera jurídica ajenas. Los derechos subjetivos tienen formas. Son facultades de interferencia para exigir una prestación, pero también son facultades de interferencia para impedir o repeler toda intromisión ilícita en el patrimonio, en la persona o en la conducta propia. Cuentan con facultades de interferencia que corresponden al sujeto capaz para modificar su esfera de derecho, interviniendo correlativamente en una esfera jurídica ajena. Y también son facultades de interferencia que corresponden al obligado para intervenir lícitamente en la persona, conducta o patrimonio del pretensor y cumplir sus deberes jurídicos. Y por último, los derechos subjetivos son facultades de optar entre el ejercicio de dos o más derechos para hacer valer uno de ellos o entre el cumplimiento de dos o más deberes. Para el autor Bernardo Winchey, el derecho subjetivo es el derecho a cierta conducta, acción o omisión de una persona singular o de todas las que se encuentran frente al facultado. Los dos elementos del derecho subjetivo, según Jering, son los siguientes: el elemento sustancial y el que reside el fin práctico del derecho por contener un interés, no solo tiene un valor patrimonial o estimación económica, sino que existen otros intereses que además deben garantizarse al ser humano, como son todos los inherentes a su naturaleza moral, la personalidad, la libertad, el honor y los vínculos familiares, entre otros. Y el segundo elemento es la acción en juicio, que constituye la forma única a través de la cual se otorga la protección jurídica al interés que integra el derecho subjetivo. Esta tesis de Jering
recibió una crítica, que se dirigió a la teoría del interés, partiendo del hecho indudable de que la norma jurídica no protege los intereses individuales, en tanto que son aspiraciones o beneficios que cambian de sujeto a sujeto y que por lo tanto dependen de múltiples circunstancias. Los intereses que protege la ley son aquellos que tienen un valor general y firme en toda una colectividad y en determinada época. También Jorge del Vecchio estableció la existencia de dos elementos en el derecho subjetivo. El primero es el interno, o la posibilidad de querer y de obrar conforme a la norma jurídica, y el segundo es el externo, que está constituido por la no concurrencia de un impedimento ajeno, y tiene más bien un carácter negativo al tomar como base la inexistencia de todo impedimento por parte de otro sujeto, pues de presentarse éste, ya el sujeto activo no podría desarrollar su actividad en una forma lícita. Para Hans Kelsen, el derecho subjetivo, identificándolo con el derecho objetivo, es la norma jurídica, de tal manera que en realidad el derecho subjetivo es el mismo derecho objetivo, en relación con el sujeto de cuya declaración de voluntad depende la aplicación del acto coactivo estatal. En otras palabras, al imputar la norma al sujeto, se crea la noción de derecho subjetivo, de manera que este solo es la subjetivación de la norma, la facultad o pretensión contenida en la misma, al imputarse o referirse a un sujeto determinado, originando al derecho subjetivo, que queda a merced de la declaración de voluntad de un sujeto, la posibilidad jurídica de exigir la intervención de un órgano estatal mediante la acción en juicio, para que se aplique al autor de un hecho ilícito la consecuencia coactiva estatal. De esta forma, el derecho subjetivo constituye una facultad para exigir una conducta ajena. Es tal el derecho subjetivo del acreedor que puede exigir del deudor una prestación positiva o negativa, es decir, un dar, hacer o no hacer. También el derecho subjetivo es un derecho a la propia conducta, y se puede afirmar que hay un derecho subjetivo a la propia conducta cuando el contenido del derecho subjetivo se manifieste como una facultad para que el sujeto activo pueda hacer u omitir algo en relación con su propia persona. El sujeto está facultado para hacer algo y, lógicamente, tiene esa posibilidad normativa para actuar en tal sentido, por no existir el deber de realizar la conducta contraria y de abstenerse respecto de ese hecho. También el derecho subjetivo es un poder jurídico sobre bienes propios o ajenos, que consiste en un poder jurídico para llevar a cabo determinados actos en relación con nuestros bienes o con ciertos bienes ajenos. Aquí implica el poder jurídico para usar, gozar o disponer de los bienes propios, y en ciertos casos, el poder jurídico de usar o gozar de los bienes ajenos y poderlos tomar como garantía para afectarlos al pago en el cumplimiento de ciertas obligaciones del sujeto pasivo. Además, el derecho subjetivo es una facultad de crear la relación jurídica. Dicho de otra forma, es una facultad que tiene el sujeto para poder crear a través del acto jurídico nuevos derechos y obligaciones, al poner en movimiento una norma jurídica y referirla a uno o varios sujetos determinados. Ese derecho subjetivo se manifiesta en la potestad que el derecho objetivo reconoce en el particular a través del principio de la autonomía de la voluntad, para poder crear libremente relaciones jurídicas, especialmente por contrato, convenio o los actos jurídicos unilaterales.
El deber jurídico se manifiesta a través de una prestación para soportar la interferencia lícita del pretensor, exigiendo una pretensión de dar o de hacer, y para cumplir el acto debido, al ejecutar la conducta de dar o de hacer, que constituye el objeto de la obligación. También es un deber jurídico de abstención, para no interferir en una esfera ajena. Es un deber jurídico de tolerancia, para sufrir la modificación que opere en la esfera propia, como consecuencia de la que ya operó en la ajena. Es un deber jurídico de tolerancia que corresponde al pretensor para permitir el acto lícito del cumplimiento de una obligación por parte del sujeto pasivo. Y también es el deber jurídico de tolerancia para permitir el derecho de opción que tiene el pretensor en aquellos casos en los que la norma jurídica lo faculta para elegir entre dos o más facultades. Para Hans Kelsen, el deber jurídico es la conducta contraria al acto antijurídico, es decir, el contenido del deber jurídico se determina exclusivamente por oposición al contenido del acto antijurídico. Si éste es aquella conducta que el derecho toma en cuenta para aplicar la sanción, de tal manera que siempre resulta ser el hecho condicionante de la consecuencia coactiva, el deber jurídico es justamente la conducta contraria a la que constituye el contenido del acto antijurídico.
Todo aquello que no está prohibido está permitido, siempre y cuando entendamos lo prohibido como lo sancionado. Y es que necesariamente lo prohibido en sentido jurídico no es aquello simplemente vedado en forma gramatical. Lo prohibido es todo aquello que está sancionado, y los particulares tienen un gran campo de acción para lo permitido. Solo lo que está sancionado no lo podemos hacer, y eso es lo que constituye nuestro deber. Para Kelsen, el verdadero deber jurídico, enunciado en sentido positivo, es un deber de sancionar, y solo se impone por el ordenamiento jurídico a las autoridades, a los órganos estatales, pero también admite que la estructura orgánica del Estado se encuentre limitada, reconociendo también que llegará un momento en el que el deber jurídico del último órgano sancionador ya no puede estar sancionado para el caso de incumplimiento por un nuevo órgano. Al hecho antijurídico lo define Kelsen como la condición de la sanción jurídica, es decir, es un hecho antijurídico o ilícito, en tanto que opere como condición para que se produzca la consecuencia jurídica, consistente en la sanción coactiva del derecho. El hecho es antijurídico por estar sancionado y no está sancionado por ser antijurídico. Lo ilícito es ilícito por estar sancionado y no está sancionado por ser ilícito. Para el derecho natural, se invierte el concepto de lo ilícito y se considera que lo ilícito no es tal por estar sancionado, sino que al contrario, está sancionado precisamente porque es ilícito. Lo malo en sí mismo, para el derecho natural, también acepta el derecho penal tradicional como una conducta que se califica desde un punto de vista simplemente axiológico, tomando en cuenta no el criterio que nos da el derecho positivo, sino un concepto ideal de lo que debe ser malo y de lo que debe ser bueno, conforme a un conjunto de principios que, según el intérprete, por su valoración personal, considera a unos actos como correctos y a otros como incorrectos. Para Kelsen, la única consecuencia del derecho es la sanción coactiva, y esta consecuencia opera ante el hecho condicionante que constituye al acto jurídico o acto ilícito, de tal manera que según la naturaleza del acto antijurídico, civil o penal, existe una sanción civil o penal. Para este autor, la distinción fundamental, por consiguiente, entre derecho civil y penal, radica exclusivamente en la naturaleza de la sanción, y reconoce que fundamentalmente, tanto sanciones civiles como penales, coinciden en que a través del aparato coactivo del Estado, se priva a un sujeto de la libertad o de sus bienes, reconociendo que fundamentalmente la sanción civil solo afecta al patrimonio, mientras que la penal puede afectar la vida, la libertad o el patrimonio mismo. De esta manera, para que la sanción civil se pueda imponer al infractor, se debe actuar ante la acción de la víctima, es decir, ante el derecho subjetivo del perjudicado, que exige la intervención del Estado a través del juicio, para que se pronuncie sentencia y en ejecución de la misma se imponga una sanción de carácter patrimonial a aquella persona que violó un determinado deber jurídico en perjuicio de un particular, mientras que la acción penal procede de oficio y es un órgano especial del Estado, el Ministerio Público, quien se encarga de ejercitar la acción penal y solo ante determinados delitos. Esta acción penal que ejercita el Ministerio Público puede ponerse en movimiento por la querella de parte, es decir, por una acusación del ofendido.
Para Kelsen, la primera manifestación del derecho siempre es de carácter penal. En una evolución posterior, como se impone la sanción civil y como se distingue entre el acto antijurídico de carácter civil y el acto antijurídico de carácter penal. La sanción, al ser de orden penal, siempre afectaba, por la represión impuesta por la familia de la víctima o por el Estado, a la libertad o a la vida misma del infractor. En una evolución posterior del derecho, se distinguió entre la sanción que va a afectar al patrimonio, que no implica una coacción sobre la persona, y la sanción que va directamente dirigida al sujeto infractor, y que por esto se le llama sanción corporal. En el derecho romano primitivo, en las relaciones simplemente privadas entre acreedor y deudor, facultaba al primero para hacerse justicia por sí mismo, ante el incumplimiento del segundo, pudiendo someter a éste a trabajos forzados, encadenarlo, privarlo por consiguiente de su libertad y en ocasiones de la vida, lo que demuestra que incluso en un derecho ya evolucionado, si lo comparamos con los derechos propiamente primitivos, todavía en las relaciones de particulares, ante el incumplimiento de los deberes jurídicos, se facultaba al perjudicado, es decir, al titular del derecho subjetivo, que había sido violado, para no hacerse justicia por sí mismo, sino aplicar sanciones de tipo corporal. En las sanciones civiles, puede operar la restitución, para el caso de que se decrete la nulidad. El derecho civil establece la rescisión de los contratos como otra sanción para lograr la restitución de las prestaciones, ante el incumplimiento de las obligaciones de la contraparte, que da derecho al otro para exigir el cumplimiento del contrato, y si así conviene, el pago de daños y perjuicios, o bien su rescisión, con la devolución de las prestaciones que haya pagado, más el pago de daños y perjuicios. Existe la ley del enlace, que rige en el mundo jurídico y se distingue desde diversos puntos de vista de la ley de causalidad. Se debe a Kelsen el haber señalado en sus distintas obras lo que se podría considerar como el elemento normativo por excelencia, o sea, la cópula deber ser, que caracteriza la estructura de la regla jurídica. En toda forma de relación jurídica, tanto por su naturaleza intersubjetiva bilateral, cuanto porque en ella rige la cópula deber ser, existe un enlace directo entre las conductas de dos sujetos de derecho que pueden hallarse en el mismo plano, particulares en planos diferentes, o particular y Estado. También puede existir la forma de enlace indirecto, que va del supuesto como hecho simplemente natural, a la interferencia intersubjetiva, de dos o más conductas vinculadas por una relación jurídica. Para Kelsen, el principio jurídico es un juicio hipotético, compuesto por dos normas. La primaria que impone la pena, o la ejecución forzada como consecuencia del hecho ilícito, y la secundaria, que contiene el deber jurídico, a efecto de que bajo determinadas condiciones, alguien se conduzca de cierto modo. Mientras que la relación jurídica consiste en la articulación funcional de los supuestos, las consecuencias, los sujetos y los objetos de derecho, constituyendo así un elemento complejo, por cuanto que la misma se constituye por un enlace o articulación de los supuestos, consecuencias, sujetos y objetos de derecho, unidos por un nexo específico del ordenamiento jurídico que denominamos
La cópula deber ser. Puede decirse que la relación jurídica tiene las características de la norma de derecho, ya que también puede ser simple o compleja, tal y como ocurre con los sujetos de la propia relación, y puede consagrar una situación natural o del ser humano, según nazca de un hecho simplemente natural o de una actividad humana. Desde este punto de vista, se pueden distinguir relaciones públicas y privadas, relaciones absolutas y relativas, pero también relaciones patrimoniales y no patrimoniales. Los elementos constitutivos de la relación jurídica son un vínculo jurídico, creado por normas de derecho, dos o más sujetos, de tal manera que toda relación solo se constituye entre personas jurídicas y requiere por lo menos para su existencia dos de ellas, que respectivamente constituyan al sujeto activo y al sujeto pasivo. La existencia de un hecho generador de la relación, es decir, un hecho, acto o estado jurídicos que realicen un supuesto normativo. La creación de situaciones jurídicas correlativas de facultades y de deberes, y la existencia de uno o varios objetos jurídicos, así como la aplicabilidad de la sanción jurídica como forma que el derecho emplea para garantizar los citados deberes, facultades y prestaciones.